En la mayoría de las civilizaciones del pasado fueron principalmente los hombres los que se dedicaron a la sangrienta tarea de ganar el poder a través de la guerra. Pero no siempre. A lo largo de la historia existieron figuras femeninas que desempeñaron papeles poderosos e influyentes. Muchas mujeres poderosas han dirigido naciones o guiado ejércitos a la guerra, conocidas no solo como temibles luchadoras, sino también como astutas estrategas y líderes inspiradoras. Hubo otras que se hicieron un nombre en un dominio tradicionalmente mantenido por los hombres y cuyas historias, transmitidas a lo largo de los siglos, siguen siendo contadas hoy en día. Yo soy el documentalista y esto es Mujeres Poderosas del Mundo Antiguo, parte 1. Las hermanas Trung. A lo largo de la historia, las mujeres vietnamitas han desempeñado un papel decisivo en la resistencia a la dominación extranjera. La más conocida de estas heroínas son las hermanas Trung, que encabezaron el primer levantamiento nacional contra los conquistadores chinos en el año 40 después de Cristo. Trung Trác y Trung Nhi nacieron alrededor del año 12 después de Cristo de un poderoso señor en la provincia de Jiaoqi. Durante la era en que nacieron las hermanas, todo Vietnam estaba bajo el control de la dinastía china Han. Las hermanas Trung crecieron en un hogar donde estudiaron el arte de la guerra, aprendieron habilidades de lucha y tenían un buen conocimiento de las artes marciales. En el 39 después de Cristo, las hermanas Trung tomaron un camino revolucionario para oponerse al dominio opresivo de la dinastía Han. Reunieron a sus partidarios, muchos de los cuales eran mujeres, para luchar contra los chinos. Las hermanas entraron en batalla sobre las espaldas de los elefantes y en pocos meses sus fuerzas tomaron más de 65 ciudadelas del control chino. Durante más de 3 años, los chinos lucharon para retomar el control de Vietnam, pero las fuerzas de las hermanas Trung lucharon contra ellos y mantuvieron el control hasta el año 43 después de Cristo, cuando finalmente fueron superadas. En lugar de aceptar la derrota a manos de los chinos, las hermanas se suicidaron. Su espíritu valiente ha servido de inspiración al pueblo de Vietnam durante casi 2000 años y su legado permanece firmemente arraigado en la cultura y la identidad nacional del país hasta el día de hoy. Boudica, la reina celta. Los británicos estamos acostumbrados a las mujeres comandantes en la guerra. Soy descendiente de hombres poderosos, pero no estoy luchando por mi reino y mi riqueza ahora. Estoy luchando como una persona común y corriente por mi libertad perdida. Cuerpo mayugado y mis hijas indignadas. Consideren cuántos de ustedes han estado luchando y por qué. Entonces ganarán esta batalla o perecerán. Eso es lo que yo, una mujer, planeo hacer. Dejar que los hombres vivan en la esclavitud si quieren. Estas fueron las palabras de la reina Boudica, según el historiador Tácito, cuando convocó a su pueblo para desatar la guerra contra los romanos invasores en Gran Bretaña. Boudica, a veces escrita por Boadicea, era la reina de la tribu Iceni.
un clan celta que unió a varias tribus británicas en una revuelta contra las fuerzas de ocupación del Imperio Romano en los años 60 al 61 después de Cristo. Mientras que ella tuvo éxito en derrotar a los romanos en 3 grandes batallas, sus victorias no duraron mucho tiempo. Los romanos se unieron y finalmente aplastaron las revueltas, ejecutando a miles de Iceni y tomando al resto como esclavos. El nombre de Boudica ha sido recordado a lo largo de la historia como la valiente reina guerrera que luchó por la libertad de la opresión, por sí misma y por todas las tribus celtas de Gran Bretaña. Grace O'Malley, la reina pirata. Grace O'Malley era la reina de Umair, cacique del clan O'Mair, rebelde, marinera y líder intrépida, que desafió la turbulenta política de la Inglaterra e Irlanda del siglo XVI. Nació en Irlanda alrededor de 1530 como hija de un rico noble y comerciante marítimo. A su muerte, ella heredó su gran negocio de transporte y comercio, junto con todo su dinero. Bajo las políticas del gobierno inglés de la época, los príncipes y señores irlandeses semiautónomos fueron abandonados en su mayoría a su suerte. Sin embargo, esto cambió con la conquista de Irlanda por parte de los Tudor, cuando más y más tierras irlandesas quedaron bajo su dominio. Los O'Malley fueron una de las pocas familias marineras de la costa oeste y construyeron una fila de castillos frente al mar para proteger su territorio. Desde su base en el castillo de Rockfleet, supuestamente atacaron barcos y fortalezas en la costa. Los barcos de O'Malley se detendrían y abordarían a los comerciantes y exigirían el dinero en efectivo o parte de la carga a cambio de un pasaje seguro el resto del camino a Galway. Ambiciosa y ferozmente independiente, sus hazañas se hicieron conocidas en toda Irlanda e Inglaterra. En marzo de 1574, los ingleses sintieron que ya no podían ignorar sus asedios depredadores, por lo que una fuerza de barcos y hombres sitió a O'Malley en el castillo de Rockfleet. En 2 semanas, la reina pirata había convertido su defensa en un ataque y los ingleses se vieron obligados a retirarse apresuradamente. A la edad de 56 años, O'Malley fue finalmente capturada por el gobernador Sir Richard Bingham y escapó de cerca de la sentencia de muerte. O'Malley pidió a la corona una reparación y luego zarpó hacia Inglaterra. Durante una reunión histórica en 1593 con la reina Isabel I, de alguna manera logró convencerla de que liberara a su familia y restaurara gran parte de sus tierras e influencia. Cartimandúa, reina de los brigantes. Cartimandúa era la reina de la tribu de los brigantes, que ocupa la región conocida hoy como el norte de Inglaterra, que se dice que es la tribu más grande de las islas británicas. Cuando los romanos bajo el emperador Claudio invadieron Gran Bretaña en el año 43 después de Cristo, la tribu de los brigantes se convirtió en un reino cliente de Roma, cuya lealtad al imperio aseguró su autonomía. En el año 57 después de Cristo, surgió una disputa entre Cartimandúa y su consorte Venutius. Esto resultó en una guerra civil cuando Venutius, enojado por la captura de sus hermanos y parientes por Cartimandúa, invadió su territorio. Los romanos decidieron interferir enviando ayuda militar, primero auxiliares, luego una legión a su cliente. Como resultado, Cartimandúa pudo asegurar su trono y parecía que la reina y Venutius se habían reconciliado por el momento. Sin embargo, en el año 69 después de Cristo, el emperador romano Nerón murió y el imperio romano se sumió en el caos. Había llegado el momento de que Venutius saldara viejas cuentas y Cartimandúa tuvo que actuar con rapidez.
Venutius lideró una revuelta contra Cartimandúa. Una vez más, Cartimandúa buscó la ayuda de los romanos. Esta vez, sin embargo, los romanos solo podían permitirse enviar auxiliares, ya que las legiones estaban ocupadas luchando en otra parte del imperio. Aunque perdió su trono, Cartimandúa logró huir a la fortaleza romana de Teba, actual Chester. A partir de ese momento, la una vez poderosa reina simplemente desapareció de los registros históricos. Su destino es desconocido. Pentesilea, la reina de las Amazonas. Pentesilea era una reina de las Amazonas, una raza legendaria de mujeres guerreras. Las mujeres amazonas estaban tan dedicadas a ser guerreras que eran conocidas por cortarse uno de los pechos para poder empuñar mejor un arco. Mientras cazaba un día, Pentesilea mató accidentalmente a su hermana Hipólita con una lanza. Esto causó a Pentesilea una gran cantidad de dolor y la llevó a desear la muerte. Sin embargo, como guerrera y amazona, solo podía morir honorablemente y durante la batalla. El reinado de Pentesilea como reina fue durante los años de la guerra de Troya. Las amazonas no tomaron un lado particular de la guerra y Pentesilea hizo un esfuerzo para mantenerse alejada del conflicto. Sin embargo, cuando Aquiles mató al príncipe troyano Héctor y tras la muerte accidental de su hermana, Pentesilea decidió que era hora de que las amazonas intervinieran, por lo que llevó a las amazonas a la guerra. Está escrito que ardió a través de los griegos como un rayo. Quería probar que las amazonas eran grandes guerreras. Quería matar a Aquiles para vengar la muerte de Héctor y quería morir en batalla. Aunque Pentesilea era una feroz guerrera, su vida llegó a su fin a manos de Aquiles. Mientras se sentía atraído por ella con la intención de matarla, se enamoró al ver sus ojos y al golpear su espada. Aquiles fue vencido por un enorme dolor y arrepentimiento. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Mujeres poderosas del mundo antiguo, parte 1.